Sos como vos sos mucho más joven que nosotros, pero había un resumen Lerú, que era como cuando vos te preparabas para el examen no leías todo el libro, y que te explicaba fácil lo que es difícil. Entonces, que recurríamos a vos para que nos expliques, como lo hiciste en la Cámara, sintéticamente, no cada una de las leyes, sino cuál fue el objetivo del gobierno con este paquete de leyes que nos impusieron. Sí, yo creo que el paquetazo así de fin de año tuvo el papel un poco de sacarle la careta al gobierno de Macri. Me parece que han pasado muchas cosas vertiginosamente, creo que requieren un análisis más pormenorizado y un poco después de la tormenta de leyes que ha mandado el gobierno. Pero el primer punto para marcar, Daniel, es que de nuevo, como ocurrió en 2015, durante la campaña, que bueno, vos y yo hicimos junto con todos los compañeros de Unidad Ciudadana, el Frente para la Victoria, digamos, estuvimos denunciando cuál era la orientación que tenía el gobierno, pero sobre todo cómo a través de maniobras de comunicación y de enormes esfuerzos de disimular, tapar, esconder, el gobierno de Macri trata de presentarse como una especie de, a lo sumo, nueva derecha, más progresista, menos descarnada, menos... Y bueno, yo creo que eso es lo que hizo durante 2017, buena parte de 2017, para llegar a la elección con un clima, digamos, menos desfavorable que el que tuvo durante 2016 y hasta marzo del 17, pero tenía, como se dice, guardado el cuchillo bajo el poncho, ¿no? Tenía un paquete de leyes que era lo que veníamos denunciando y que de una manera que hemos denominado en el marco de una suerte de estafa electoral, y la llamamos estafa sabiendo que la verdad que en democracia, una democracia plena no es solo votar, sino que los candidatos y las fuerzas políticas no mientan alevosamente, no escondan y no traicionen permanente y sistemáticamente a sus votantes. Yo creo que fuimos a la elección y después de la elección Macri develó que era lo que tenía pensado para el 2018 y en adelante, que venía guardando para la elección. Son una reforma tributaria, una reforma laboral, una reforma previsional, y bueno, también ese presupuesto, todos van en la misma dirección. La reforma laboral, para ser sintético, es bajar los salarios y empeorar condiciones de trabajo, o sea, quitar derechos que tiene el trabajador, algunos de ellos conquistados incluso en la década del 30 del siglo pasado, o sea, que tienen 100 años de historia y 100 años de lucha para conquistarlo, bueno, borrarlo de un plumazo. Esa es la reforma laboral, y que viene empaquetada en todos estos discursos neoliberales de que, bueno, de que los salarios son muy altos, entonces no hay trabajo porque el salario es muy alto, una mentira que se dice desde los orígenes del capitalismo. El propio Adam Smith se dedicó, el fundador del liberalismo, a desmentir que esto era así, que bajar los salarios no es la forma de crear trabajo, y que el capitalismo, por el contrario, la verdad que le suele ir mejor cuanto mayor son los salarios. Después la reforma previsional, que es sacar derechos sociales a una multitud de personas, porque cambiando la fórmula de un saque consiguieron perjudicar a jubilados, pero también a los que cobran la asignación universal, a la asignación por embarazo, a los discapacitados, a los que cobran pensiones por ser veteranos de guerra, y además, que lo denunciamos y ya lo reconoce la propia prensa de ellos, además a los millones y millones de argentinos que hoy trabajan y después se van a jubilar, también a ellos. Y una reforma tributaria, para terminar, que le saca impuestos a los sectores más concentrados, a las grandes empresas, a los ricos, para tratar de cobrar impuestos al consumo, que también es la receta neoliberal en lo impositivo. Siempre dicen, bueno, el sistema impositivo es regresivo porque le cobra más a los que menos tienen, con impuestos al consumo, como el IVA. El IVA es un impuesto muy difícil de evadir, ¿no? Porque uno va y compra cualquier cosa, ya le cobraron el impuesto. En cambio, el impuesto a las ganancias, en cambio, el impuesto a los bienes personales, son impuestos más sencillos de evadir porque es una declaración, te tienen que ir a ver la propiedad. Entonces, básicamente, del ingreso de una persona que tiene un salario medio
o de un perceptor de una jubilación, es imposible no pagar 21% de IVA. En cambio, los sectores más poderosos, hay una anécdota de un millonario norteamericano que en un momento se para en su oficina y le pregunta a cada uno de sus empleados de su oficina qué parte de su ingreso pagan de impuestos, y llega a la conclusión de que él es el que menos impuestos paga, porque él evadiendo incluso a través de los sistemas de impositivos para gravar a las grandes fortunas, siempre son más bajos que lo que se le cobra a los pobres, a las clases medias, o sea que son 3 leyes muy regresivas. Axel, Daniel Míguez, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Bien, el propósito de estas leyes se supone que es para ajustar, para bajar el déficit fiscal al fin de cuentas, pero por otro lado, para eso hay una variable que es la de la inflación, que la tienen que dominar, y parece que no lo logran, ¿no? ¿Qué perspectiva ves para el 2018 con todos estos elementos juntos? Mira, la verdad es que yo desde el principio del gobierno de Macri lo que vengo diciendo es que para el tema de la inflación ellos tienen un paquete ortodoxo. El paquete ortodoxo de la inflación, la verdad, lo enseñan en todas las facultades de economía de acá y de afuera, que es bajar el consumo, bajar la demanda. Pues ellos dicen que los precios suben porque hay mucha demanda, entonces que si la gente tiene menos plata va a haber menos inflación. La otra es abrir las importaciones, porque entonces dicen que los precios internos se tienen que adecuar a los precios externos. La otra, dicen ellos, es emitir menos dinero, pero que en términos prácticos, porque eso de lo que todo el mundo habla es una cuestión, un mecanismo económico bastante complejo y muy discutido. Pero lo cierto es que la idea es bajar lo más posible la liquidez, también la plata que hay en la calle, pensando que eso va a bajar la demanda, y eso se logra subiendo la tasa de interés, que es lo que hace el Banco Central. Es decir, que esas 3 medidas, restricciones monetarias, restricciones salariales y de ingreso, y restricciones y contracción también de la demanda interna a través de la apertura de importaciones, son las medidas clásicas para curar la inflación. El gobierno las aplicó todas, y esto es parte de la macroeconomía que lleva adelante el gobierno. Lo que pasa es que muchos de nosotros venimos diciendo desde el día 1 del gobierno de Macri que eso no tiene éxito en bajar la inflación en la Argentina, que en la Argentina la inflación tiene que ver con los costos, tiene que ver con el tipo de cambio, que si vos devaluás generás inflación, como hizo en el 2016, y si subís las tarifas, si subís todos los costos de la industria, también generás inflación. Y efectivamente yo creo que en estos 2 años a los economistas nos cuesta mucho probar las teorías, porque no es como un biólogo, bueno, las ciencias sociales en general, ¿no, Daniel? Que no es que podés hacer un experimento en un tubo de ensayo, en un laboratorio, y si pongo este compuesto, si bajo la presión, la temperatura, pasa tal cosa. Bueno, el ensayo y error fue el tubo de ensayo fuimos nosotros, los de Probeta fuimos nosotros con este gobierno. O ¿cómo se llama? Los ratoncitos con los que estaban ensayando. Bueno, pero si fuimos víctimas de un experimento, a pesar de todos los sufrimientos, por lo menos uno podría decir, llegamos 2 años después a comprobar que todas esas medidas no sirven para nada. Porque de hecho subieron la tasa de interés, abrieron las importaciones, bajaron los salarios, y en el 2016 tuvieron la inflación más alta de los últimos 20 años. Entonces vos decís, es la bancarrota o es la refutación popperiana, digamos, de la teoría neoliberal de la inflación. Lo que yo creo es que si ellos consiguen planchar el tipo de cambio el año que viene, continúan con las medidas restrictivas y paran con los tarifazos, probablemente tengan efectos sobre la inflación, de reducir un poco la inflación. Ahora lo van a hacer a costa de generar más pobreza, de dejar a la gente en la calle y sin trabajo, y de que nadie pueda llegar a fin de mes, y al mismo tiempo obviamente de quebrar la industria, porque cae la demanda interna, sube la tasa de interés, abren las importaciones, todas medidas para controlar la inflación, pero una empresa, una pyme que produce acá adentro, si no tiene que venderle, porque los salarios son bajos, y bueno, no tiene ingresos, y además le subieron las tarifas, le suben los costos, y además le abren las importaciones, tiene competencia desleal, y si además la tasa de interés es muy alta, no puede tomar crédito. Entonces la verdad que eso que por un lado plantean como planes antiinflacionarios son medidas muy recesivas, muy regresivas,
muy antiindustriales, muy antipyme y muy antigente, porque la verdad que dejan, incluso los sectores que lo han votado, como ocurrió en el cacerolazo el otro día, que empiezan a reaccionar cuando observan que un gobierno que les prometió la revolución de la alegría, la verdad que le está haciendo la revolución del sufrimiento, ¿no? Gracias, Axel, por esta charla. Bueno, espero haber podido honrar ahí lo que decían de que es sencillo, pero... Axel Leroux Kicillof. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo, felicidades. Un abrazo grande. Nos vemos, Daniel, hasta luego. Adiós, Axel Kicillof en Parte del Aire.